Iniciamos el estudio del sistema diédrico. Estos vídeos, en todo caso, no deben sustituir al estudio, al trabajo de los PDF que tenéis en el Moodle. No es un complemento más. Bien, una vez visto el tema de las homologías, nos centramos en una homología en general, donde tenemos el centro de la homología, lo que sería el centro de la proyección, lo vamos a llamar así, los rayos proyectantes y el corte de esos rayos por un plano de proyección. Entonces, hablaríamos de la proyección de un punto a el rayo que pasa desde el centro de la proyección por ese punto y que es cortado, que es intersecado con este plano de la proyección. Vale, este rayo, en el caso de que tengamos un centro propio, lo vamos a tratar exactamente igual que si este centro lo mandamos al infinito. Lo que pasa que entonces los rayos serán todos paralelos, pero es exactamente lo mismo. De esta forma hablaríamos de sistemas de proyección cónicos donde el centro de la proyección sería propio y todos los rayos de la proyección, todos los rayos proyectantes pasarían por este centro. O bien si mandamos este punto al infinito, hablaríamos de sistemas de proyección cilíndricos, donde como el centro está en el infinito, los rayos de proyección serán todos paralelos. Hablaríamos de proyección cilíndrica oblicua cuando el ángulo que forman los rayos con el plano de proyección es en principio arbitrario, y hablaríamos de sistemas de proyección cilíndrica ortogonal cuando los rayos de proyección forman 90 grados, son perpendiculares con el plano de proyección. Entonces el sistema diédrico tiene como fundamento el pasar de las tres dimensiones, tiene como objetivo pasar de las tres dimensiones del espacio euclidio a las dos dimensiones del plano de papel o de la pantalla del ordenador. Entonces la solución es que vamos a coger dos proyecciones cilíndricas ortogonales, como poco dos proyecciones cilíndricas ortogonales. Es decir, el centro de la proyección estará en el infinito y los rayos proyectantes que pasan por los puntos en el espacio y que son intersecados, que son cortados por el plano de proyección, los rayos de proyección son ortogonales, son perpendiculares a el plano de proyección. Entonces, vamos a tomar dos planos dispuestos perpendicularmente entre sí. Lo que vamos a llamar el plano vertical, porque lo vamos a disponer verticalmente, y el plano horizontal, porque lo vamos a poner horizontalmente. Entonces, sistema de proyección diédrica es una proyección cilíndrica y ortogonal. Muy bien. De esta forma tenemos las tres dimensiones del espacio. Por ejemplo, aquí tenemos un cubo y lo proyectamos sobre el plano vertical y lo proyectamos sobre el plano horizontal. Vemos las tres dimensiones, pero pagamos el impuesto que las vemos de dos en dos. En el espacio tendríamos el plano vertical dispuesto ortogonalmente a 90 grados el plano horizontal y en sistema diédrico clásico explícitamente a la recta intersección de estos dos planos la llamaremos la línea de tierra. Y lo que vamos a hacer para pasar de estos dos planos a uno solo, a las dos dimensiones de la hoja de papel, es abatir un plano sobre otro. Me da igual abatir el vertical sobre el horizontal o, como está aquí en el dibujo, abatir el horizontal sobre el vertical. Abatirlo es girarlo respecto de la recta de intersección, en este caso la línea de tierra, de forma que al girarlo respecto de esta recta los dos planos, el vertical y el horizontal, coincidirán. Al pasar esto a las dos dimensiones de la hoja de papel, nuestra referencia en diédrico clásico la dibujaremos explícitamente, en diédrico directo no, pero es exactamente lo mismo. Nuestra referencia es la línea de tierra. En diédrico clásico ponemos una rayita debajo, unas rayitas aquí en los extremos de la línea de tierra, para indicar el convenio de signos. Y fijaros, en cuanto al plano vertical, por encima de la línea de tierra tendríamos el vertical positivo y por debajo el vertical negativo, que aparecen aquí. Donde no están las rayitas sería el vertical positivo y donde si están las rayitas sería el vertical negativo, como vemos aquí en tres dimensiones. Y en cuanto al plano horizontal, una vez abatido sobre el plano vertical, una vez girado respecto de la línea de tierra y hecho coincidente con el plano vertical, vemos que el horizontal positivo va para abajo. Entonces, donde están las rayitas tenemos el horizontal positivo y el horizontal negativo,
que está detrás del plano vertical, coincide con el vertical positivo. De suerte que ahora en las dos dimensiones del papel o la hoja de la pantalla del ordenador, perdón, tenemos en realidad dos planos, el vertical y el horizontal, pero que coinciden uno sobre otro porque están abatidos. Muy bien. Aquí vemos cómo las tres dimensiones de un objeto, en este caso un cubo, la X, la Y y la Z, las proyectamos sobre el plano vertical, proyección cilíndrica ortogonal, y las proyectamos sobre el plano horizontal, proyección cilíndrica ortogonal también, de forma que lo que comentamos antes. Vemos en sistema diédrico las tres dimensiones de un objeto, pero las vemos de dos en dos. Por ejemplo, en esta disposición de ejes, un triedro directo, tendríamos que aquí en lo que sería el alzado de la pieza veríamos el eje Z o el eje Y, y en lo que sería la planta sería el eje X y el eje Y. Si hiciéramos el perfil, pues veríamos el eje X y el eje Z. Es decir, vemos las tres dimensiones, pero las vemos de dos en dos. El sistema diédrico se llama así, o sistema de Monge, porque divide el espacio en cuatro diedros. Fijaros que si nuestra referencia es la línea de tierra, tenemos en sentido antihorario el primer diedro, detrás del plano vertical y encima del plano horizontal el segundo diedro, debajo del plano horizontal y detrás del plano vertical el tercer diedro, y debajo del plano horizontal y delante del plano vertical el cuarto diedro. En España, manejamos los sistemas del primer diedro, sin embargo los anglosajones manejan los sistemas del tercer diedro, es exactamente igual, y lo único que hay que tener cuidado pues es identificar uno y otro. Se hablará también de los planos bisectores, que son planos que pasando por la línea de tierra, pues son las bisectrices, bisecan, dividen en dos a los diedros, ¿no? En realidad solamente hay dos bisectores, el primero, yo a veces pongo el tercero por aquello de localizarlo un poquito más, pero evidentemente es el mismo, ¿no? Y el segundo que exactamente es lo mismo con el cuarto bisector, es el mismo, ¿no? Es lo mismo que si hablamos del plano vertical positivo o negativo, es lo mismo, y del plano horizontal positivo o negativo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, los planos de proyección vertical y horizontal dividen el espacio en cuatro diedros, y si consideramos también los planos bisectores, pues tendríamos el espacio dividido en 8 partes. Bueno, lo más importante y lo más difícil del curso, porque es lo que tenemos que interiorizar, es esto de aquí, precisamente justo lo que parece lo más sencillo, ¿no? Tenemos un punto en el espacio y queremos ver sus proyecciones. Cuando veíamos las piezas hablábamos de cuerpos, de cajas, cilindros y veíamos el alzado, la planta, el perfil, pero esto es igual que cuando aprendes un idioma, pues hay que empezar con las letras, después las sílabas, las palabras y después componer frases y oraciones. Muy bien, pues entonces vamos a empezar con la representación de un punto y empezaríamos con diédrico clásico, donde dibujaremos explícitamente la línea de tierra, pero en diédrico directo es exactamente igual. Tenemos un punto en el espacio, lo vamos a colocar en el primer diedro, es decir, delante del plano vertical y encima del plano horizontal, y vamos a proyectarlo sobre el plano vertical y el plano horizontal. De suerte que al final tendremos siempre dos proyecciones de un punto, dos proyecciones de un solo punto. A la distancia que hay del punto en el espacio al plano horizontal es lo que llamaremos cota, y lo mediremos en la distancia que hay desde la proyección vertical a la línea de tierra, esta de aquí, y a la distancia que hay desde el punto en el espacio al plano vertical lo llamaremos alejamiento, y lo mediremos en la distancia que hay desde la proyección horizontal a la línea de tierra. Entonces nos vamos a quedar con esto que se va a cumplir siempre, absolutamente siempre. Primero, un punto tendrá dos proyecciones diédricas, y esas dos proyecciones diédricas siempre estarán en la misma perpendicular a la línea de tierra. Siempre estarán en la misma perpendicular a la línea de tierra. La distancia desde la proyección vertical a la línea de tierra la llamaremos cota, y la distancia desde la proyección horizontal a la línea de tierra la llamaremos alejamiento. Si estamos por encima del plano vertical hablaremos de cota positiva, y del plano horizontal, perdón, cota positiva, y si estamos por debajo del plano horizontal, cota negativa. Si estamos delante del plano vertical hablaremos de alejamiento positivo, y si estamos detrás, de alejamiento negativo. Bueno,
Este es exactamente lo mismo. Dividimos el espacio en 4 diedros en sentido antihorario. Si consideramos los bisectores, el espacio queda dividido en 8 sectores, ¿no? Y aquí tenemos un punto colocado en el primer diedro y sus dos proyecciones diédricas, con cota, distancia al plano horizontal, y alejamiento, distancia al plano vertical. Es un ejercicio pues que os recomiendo. Bueno, pues si trazáis una circunferencia y ponéis a lo largo de esa circunferencia en cada uno de los 8 sectores en los que queda dividido el espacio, teniendo en cuenta los planos bisectores, y ponéis esto, si lo viéramos desde una dirección paralela a la línea de tierra, si lo viéramos de canto, lo que será la tercera vista, que la veremos ahora, pues si ponéis los puntos uniformemente distribuidos y después ponéis una distancia así uniforme, pues se nos van a formar las posiciones del alfabeto del punto. Simplemente os llamo la atención en puntos como este, en puntos que están en el plano horizontal. Son puntos como este y al estar en el plano horizontal su cota es 0. Son puntos como el A y como el I. Entonces, están en el plano horizontal. Si están por delante del plano vertical, su alejamiento es positivo, lo veis aquí, y si están por detrás del plano vertical, su alejamiento es negativo. Puntos que están en el plano horizontal, o puntos que están como el E y como el M en el plano vertical. Son puntos que su alejamiento es 0. Los puntos que están en el plano horizontal, su cota es 0, y los puntos que están en el plano vertical, su alejamiento es 0. Si el punto E, por ejemplo, está por encima del plano horizontal, tendrá cota positiva, y si el punto M está por debajo del plano horizontal, pues su cota será negativa. Esto es un ejercicio, estudiad bien estos puntos porque os dará una soltura muy necesaria. Bueno, vamos a dejarlo.